Especial saludo para todos. Jesús Vaca, estudiante de la Tecnología en Manejo y Comercialización Agroforestal. En esta ocasión vamos a hablar sobre el manejo integrado de plagas en este componente. Nuestro trabajo tiene un índice correspondiente a la introducción, al objetivo, la descripción del cultivo, las características agroeconómicas, las principales características de la identificación de las plagas que se van a atacar y por supuesto el plan integrado de plagas, el costo de la implementación y algunas conclusiones muy importantes que al final las vamos a dejar acá plasmadas. Nuestra introducción consta bienvenidos a nuestra presentación sobre el manejo integrado de plagas en agroecosistemas. En esta ocasión exploraremos en detalle dos cultivos fundamentales como lo es el cultivo de gulupa y el cultivo de tomate bajo invernadero. A lo largo de esta presentación abordaremos las características agroeconómicas de estos cultivos, las principales plagas que los afectan, nuestro plan de manejo integrado de plagas y los costos asociados a su implementación. Al final, compartiremos algunas conclusiones importantes que destacan la relevancia de este enfoque en la agricultura moderna. Esta presentación también explicaremos apasionadamente sobre el MIPE, ¿sí? En dos cultivos emblemáticos, como lo es la gulupa y el tomate, que ya lo habíamos manifestado. Tenemos unos objetivos principales y es profundizar en la comprensión de los cultivos de gulupa y tomate, incluyendo sus características agroeconómicas, requerimientos de cultivo y principales desafíos asociados a las plagas. También identificaremos las plagas más significativas que afectan a estos dos cultivos, analizando su biología, ciclo de vida y los daños que causan a las plantas. Desarrollaremos también un plan integral de manejo integrado de plagas para la gulupa y el tomate que integre estrategias de control biológico, químico, cultural y físico adaptadas a las características específicas de cada cultivo de plagas. Evaluaremos los costos asociados a la implementación del plan de manejo integrado de plagas, considerando los insumos necesarios de la mano de obra y otros gastos relacionados para determinar la viabilidad económica y a corto y largo plazo. También compartiremos las conclusiones importantes sobre la importancia del manejo integrado de plagas en la agricultura moderna, resaltando su papel en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y, por supuesto, económica de la producción agrícola. Iniciaremos con el cultivo abierto. ¿Qué es un cultivo abierto? En términos de cultivo abierto se refiere a la práctica de cultivar plantas en espacios abiertos al aire libre, es decir, en terrenos expuestos a la luz solar y a condiciones ambientales naturales. Este tipo de cultivo contrasta con los cultivos bajo invernadero, que se realizan en estructuras cubiertas como invernaderos, ¿sí? O túneles, donde se controlan de manera más precisa factores como la temperatura, la humedad, la luz, entre otros factores. Iniciamos concretamente con el cultivo abierto de gulupa, como todos sabemos, también conocida como granadilla de China. Es una fruta tropical ampliamente cultivada en América del Sur, especialmente en países como Colombia y Ecuador. Este cultivo se adapta bien a las condiciones del cultivo al aire libre, lo que lo convierte en una opción viable para los sistemas de cultivo abierto en regiones tropicales y subtropicales. La gulupa es valorada por su exquisito sabor y su versatilidad culinaria, lo que la convierte en un cultivo atractivo para los agricultores interesados en diversificar sus productos y aprovechar los mercados locales internacionales. Para su cultivo al aire libre, la gulupa requiere condiciones climáticas cálidas y húmedas para prosperar. Prefiere temperaturas promedio entre 18 y 25 grados centígrados, así como la humedad relativa del aire de menos del 60 a 70%. Estas condiciones climáticas le permiten a la gulupa que se cultive con mayor frecuencia. Además, la gulupa se adapta a una variedad de tipos de suelo siempre que sean bien drenados y ricos en materia orgánica.
lo que proporciona a los agricultores cierta flexibilidad de la selección de los tipos de cultivo. En cuanto a la época de siembra de la gulupa, se puede sembrar durante todo el año en áreas con climas cálidos y húmedos. Sin embargo, es importante evitar la siembra durante periodos de lluvia intensas que pueden provocar el encharcamiento en los suelos y afecta el desarrollo de la planta. Por último, es crucial implementar un manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de gulupa al aire libre, dado que están expuestas a una variedad de plagas y enfermedades que se pueden afectar su crecimiento y producción de frutos. Los agricultores deben adoptar las prácticas de control biológico, cultural y químico para minimizar los impactos negativos. Esto puede incluir los monitoreos regulares, el control de malezas o arbences, la rotación de cultivo y el uso adecuado de pesticidas cuando sea necesario, siempre con un enfoque de sostenibilidad y de seguridad alimentaria. Las principales características de la gulupa en este cultivo, la fisiología. Tenemos que la gulupa, científicamente conocida como Passiflora liguaris, es una planta perenne que pertenece a la familia de Placiferaceae. Es una enredadera vigorosa que puede alcanzar alturas de hasta 5 metros. Sus hojas son grandes, verdes y profundas, como lo podemos evidenciar en la imagen. Mientras que las flores son amarillas de color blanco o amarillo pálido con un centro de color púrpura. La fruta es redonda u ovalada con una cáscara dura arrugada de color amarillo o naranja cuando está madura. Tenemos las distancias de siembra la recomendada para la gulupa varía según el sistema de cultivo y las condiciones locales. En general se recomienda plantar entre 3 a 4 metros entre cada planta o de 3 a 4 metros entre hileras o surcos. Esta separación proporciona suficiente espacio para el crecimiento y desarrollo de las enredaderas, ¿sí? Y también pues, facilita la ventilación y acceso a la luz solar. La época de siembra de la gulupa es una planta sensible a las heladas y prefiere climas cálidos y húmedos para un crecimiento óptimo. La época de siembra generalmente se recomienda sembrar las semillas o plantar en primavera cuando las temperaturas comienzan a aumentar y hay menos riesgo de heladas. En épocas tropicales donde las temperaturas son cálidas durante todo el año, la gulupa se puede sembrar en cualquier época del año. Tipo de suelo. La gulupa se adapta a una variedad de tipos de suelo siempre que sean bien drenados y ricos en materia orgánica, preferiblemente en suelos que tengan una acidez entre 5.5 a 6.5 de pH. El suelo debe ser profundo y suelto para permitir una buena drenabilidad y un buen desarrollo del sistema radicular y evitar el encharcamiento, como se lo mencionaba. Recomendamos utilizar un análisis de suelo para determinar los niveles de nutrientes y ajustar la fertilización según sea el caso necesario para esta producción óptima de los cultivos. Las plagas que afectan el cultivo de gulupa. Primordialmente la más común es la mosca de la fruta, la Anastrefa sp. Las moscas de la fruta son plagas importantes que afectan a las gulupas al depositar sus huevos en los frutos, que se causa daños directos y provoca la pudrición de los mismos, y esto pues afecta primordialmente la parte económica. Los ácaros, que son unas especies de Tetranychus sp, estos pueden alimentarse de las hojas y los brotes tiernos de la planta, causando daños indirectos y por supuesto debilita la planta y reduce la producción y posteriormente pues, puede causar daños severos a la sistemología de las plantas. Tenemos características principales de esta plaga identificada para atacar en cada cultivo, y es la mosca de la fruta. Tenemos el tipo de aparato bucal
La mosca de la fruta tiene un aparato bucal de tipo masticador. Las hembras adultas utilizan su ovipositor para perforar la cáscara de los frutos y depositar los huevos dentro de la fruta, y allí se va desarrollando la pupa o larva. Ciclo biológico. El ciclo biológico de la mosca de la fruta incluye etapas de huevo, larva, pupa y adulto. Después de la eclosión de los huevos, las larvas se alimentan al interior de los frutos, donde completan su desarrollo antes de emerger como adultos, y la reproducción de la mosca de la fruta es sexual. Después de la fertilización, las hembras ponen los huevos en los frutos, asegurando la supervivencia de la próxima generación, y sigue repitiéndose el ciclo de esta plaga. La mosca de la fruta causa daños directos e indirectos a la fruta, incluyendo la destrucción del tejido de los frutos debido a la alimentación de las larvas. Recordemos que esta es de manera del interior hacia el exterior, lo que conduce a la descomposición y pérdida de la calidad de la fruta y, por supuesto, a fallas económicas en el cultivo. El principal control usado por los productores es los métodos de control para gestionar la mosca de la fruta en los cultivos de gulupa. Esto puede incluir el uso de trampas de feromonas para monitorear la población de las moscas, pero también la aplicación de insecticidas específicos en los momentos claves del ciclo de vida de esta plaga. También tenemos el plan de manejo integrado para las plagas propuesto en esta ocasión por mí, ¿sí? Pues, tenemos el control cultural, el control biológico y el físico. En las prácticas culturales, la inspección regular de los cultivos, que es muy importante para detectar los signos de infestación o la incidencia y severidad dentro del cultivo, ¿sí? Como la presencia de los frutos dañados y las larvas. Tenemos la eliminación de todos los frutos que no estén en condiciones morfológicas bien formados, ¿sí? Y por supuesto que estén dañados, así como las malezas y los restos de los cultivos que puedan servir como refugio para la plaga. Eso se debe retirar del cultivo inmediatamente. En el control biológico es la introducción y conservación de enemigos naturales de la mosca de la fruta, como los parasitoides y depredadores, mediante la implementación de refugios de insectos beneficiosos y la reducción de uso de insecticidas de amplio espectro que puedan afectar a estos organismos. Y en el tema de control físico tenemos el uso de trampas feromonas para monitorear y reducir la población de las moscas adultas. Las trampas pueden ser decolorantes, porque recordemos que a todas estas plagas les encantan los colores, ¿sí? Atraer y capturar a los adultos, lo cual nos ayuda a reducir la presión de estas plagas. Tenemos el control químico, y es la aplicación selectiva de los insecticidas específicos según las recomendaciones técnicas y de baja toxicidad, o de que tengan el periodo de carencia que sea corto si ya estamos prestos a cosechar. Y es muy clave del ciclo de vida para las moscas de la fruta, como la ovoposición y la emergencia de las larvas. Se debe dar prioridad al uso de productos que sean seguros para los organismos beneficios y que tengan un impacto mínimo en el medio ambiente con el fin de seguir conservando el control ambiental. Tenemos también el control genético, y es acá es donde se deben hacer las investigaciones y el desarrollo de variedades de gulupas resistentes a la mosca de la fruta mediante técnicas de mejoramiento genético. Esto para ayudar a reducir la susceptibilidad del cultivo de la plaga y disminuir las necesidades de las medidas de control químico. Y por supuesto tenemos la educación y la capacitación, que consiste en que los productores adopten las prácticas de manejo integrado de plagas y técnicas de monitoreo de la mosca de la fruta. Esto incluye la difusión de la información sobre la biología y el comportamiento de la plaga, así como la promoción y la adopción de las prácticas que logremos implementar. Tenemos los costos de la implementación del plan de manejo integrado de plagas, ¿sí? Que son los costos de los insumos y, por supuesto,
Estos incluyen el precio de los productos químicos como insecticidas específicos y las trampas de feromonas que son utilizados en el control de la mosca de fruta. Ahora bien, un costo muy fundamental que sí varía dependiendo la región son los costos de mano de obra. Y en la implementación de los manejos integrados de plagas y enfermedades se requiere la mano de obra calificada para realizar las actividades como la inspección regular de los cultivos, la aplicación de los tratamientos y por supuesto el monitoreo de las trampas que tenemos dentro de los cultivos. Y los costos de capacitación pues son los profesionales que nos van a capacitar a los productores y a los trabajadores agrícolas en las prácticas de los manejos integrados de plagas, que son fundamentales para garantizar una correcta implementación de las estrategias de control, sea el caso la que vayamos a adoptar. Tenemos los costos de monitoreo y de seguimiento, que son los que se hacen de manera regular a la población de la mosca de la fruta, y la evaluación de la eficacia de las medidas de control son actividades importantes dentro del manejo integrado de plagas. Y por supuesto los costos indirectos, estos son los mencionados anteriormente. También se deben considerar los costos asociados al tiempo y a los recursos dedicados a la planificación y coordinación de las actividades de manejo integrado de plagas. Bueno, entonces ahorita sí vamos a seguir con la presentación, pero vamos a hablar ya sobre cultivo bajo invernadero, y en este caso nosotros hemos decidido trabajar el tema de tomate. ¿Qué es el cultivo bajo invernadero? Primero, para tener claridad sobre esto, es una técnica agrícola que implica el cultivo de plantas en un ambiente controlado estratégicamente dentro de las estructuras cubiertas, generalmente hechas con vidrio, plástico o malla. Lo más común aquí en nuestro país es que se hagan con plásticos de color transparente o blancos. Estas estructuras conocidas como invernaderos permiten crear un microclima favorable para el crecimiento de las plantas y proporcionar protección contra las condiciones climáticas adversas como el viento, la lluvia, el frío extremo, las heladas, el granizo, y pues controlar también las temperaturas o los fuertes rayos del sol. Allí observamos dos imágenes de dos viveros bien establecidos, como lo estábamos mencionando. El cultivo de tomate bajo invernadero. El cultivo de tomate es altamente popular y ampliamente practicado debido a su adaptabilidad a la alta demanda en el mercado que hay por el consumo de tomate. Los invernaderos proporcionan un ambiente controlado que favorece el crecimiento de acuerdo a las condiciones climatológicas, independientemente de las condiciones climáticas externas que hayan. Esta adaptabilidad es posible gracias al control preciso de factores ambientales como la temperatura y la humedad, la luz, la ventilación, aspectos fundamentales para el desarrollo óptimo de las plantas de tomate. Además de brindar un ambiente óptimo para el crecimiento, los invernaderos también ofrecen una mayor protección contra las plagas y enfermedades. La estructura cerrada de invernadero impide el acceso a insectos y patógenos, reduciendo la necesidad de utilizar pesticidas y fungicidas. Esto solo contribuye a obtener productos más saludables, libres de residuos, o mejor dicho, productos inocuos que no hacen daño para el consumo humano. Vemos las características importantes de este cultivo bajo invernadero, y es que fisiológicamente el tomate es una planta anual que pertenece a la familia de las salanáceas. Es una planta herbácea que puede alcanzar alturas variables dependiendo de las condiciones del cultivo. El tomate requiere una serie de condiciones específicas para su desarrollo, como una temperatura óptima, la humedad relativa que sea adecuada y una correcta luminosidad. Las distancias de siembra del tomate bajo invernadero generalmente son dependiendo de las condiciones climáticas. Sin embargo,
varían según el sistema de cultivo que se esté utilizando, el suelo, si es un cultivo hidropónico o si se está cultivando con sustratos, así como el tipo de variedad de tomate. Por lo general se recomienda una distancia de entre 30 a 50 centímetros entre líneas y de 50 a 100 centímetros para permitir un adecuado desarrollo de las plantas. Particularmente en nuestro país se están sembrando entre 30 y 50 centímetros entre plantas, utilizando la técnica de doble surco con 2 esquejes y 1 metro entre calles o de surco a surco. Para ser más prácticos, allí hay una imagen que nos ilustra en un cultivo de tomate bajo invernadero. La época de la siembra de tomate bajo invernadero puede variar según la región, según las condiciones climáticas, las condiciones locales. Sin embargo, en general, el tomate se siembra en el invernadero durante la primavera o el otoño, cuando las temperaturas son más templadas y se pueden controlar de manera efectiva dentro del invernadero. Allí ya observamos una plantación de tomate y por supuesto están los 2 esquejes, pero pues ahí ya están arrollados, quiere decir que se ha soltado un poco la planta del tomate para darle más adaptabilidad. El tipo del suelo de tomate bajo invernadero: se utilizan sustratos o suelos con propiedades específicas que permitan un buen drenaje, la retención de agua y nutrientes, así como una adecuada aireación de las raíces. Los sustratos comúnmente son utilizados para las mezclas con la turba, donde vamos a sembrar nuestro cultivo, nuestras plántulas. Las plagas que afectan el cultivo de tomate. Bajo invernadero, una de las plagas más comunes y problemáticas es el tritch del tomate, ¿sí? También conocido como tritch de las flores. El tritch es un insecto pequeño de apenas unos milímetros de longitud que se alimenta de los tejidos vegetales succionando los jugos celulares, la savia. A continuación le proporcionaremos información más detallada de esta plaga. Tipos de aparato bucal. El tritch tiene un aparato bucal picador, chupador, que utiliza para perforar las hojas, flores y frutos y por supuesto succionar la savia de esta plaga, y nos causa daños directos en los ya mencionados. El ciclo biológico incluye las etapas del huevo, la larva, pulpa y ya adulto, y vuelve y se repite el ciclo. Los adultos depositan los huevos en el tejido vegetal de las plantas, donde eclosionan las larvas y posteriormente se alimentan de los tejidos vegetales y pasan por varias etapas del desarrollo antes de convertirse en pupas. Y finalmente emergen como adultos y reinician el ciclo de vida. La reproducción de los tritch es una reproducción sexual, aunque también puede reproducirse asexualmente en ciertas condiciones. Las hembras depositan los huevos en las plantas hospederas, donde se desarrollan las larvas y completan su ciclo de vida. La plaga que más afecta al cultivo causa también daños tanto directos como indirectos. ¿Sí? Recordemos que los tritch, al alimentarse los tejidos de las plantas, lo que puede resultar de la deformación de las hojas, se inician a presentar necrosis en los tejidos y la reproducción del crecimiento y rendimiento de los cultivos se desacelera. Además, el tritch es un vector de virus y patógenos que pueden causar enfermedades en las plantas de tomate, lo que agrava aún más los daños directos. Hay un principal control usado por los productores en el cultivo de tomate bajo invernadero, pues, y es la combinación de las medidas culturales, las biológicas, químicas y físicas. Algunas de estas estrategias de control incluyen la eliminación de malas hierbas o las arbences y el resto del cultivo, y la introducción de enemigos naturales como los ácaros depredadores, ¿sí? Y por supuesto la aplicación selectiva de insecticidas específicos. Acá tenemos dos
imágenes del tris, y es como un grillo muy pequeño, casi transparente, lo que nos causa los daños en este cultivo. El plan de manejo propuesto, tenemos el control cultural, biológico y físico, donde el control cultural son las prácticas de manejo adecuadas, como la eliminación de las arbences y el resto de los cultivos para reducir los refugios y la reproducción de los tris en el entorno del invernadero. En el control biológico tenemos la introducción y conservación de los enemigos naturales de los tris, como los ácaros depredadores. Por ejemplo, tenemos el Ablyseus wrightii, que son los ginópteros parasitoides. Por ejemplo, tenemos los Triprobius, el Semiloteus, para reducir la población de la plaga de manera natural. En el control físico tenemos ya colocar las trampas adhesivas amarillas en el interior del invernadero o en los lugares dentro del invernadero que haya más severidad de esta plaga, para lograr monitorear la presencia y el nivel de infestación del tris. Estas trampas pueden ayudar a detectar la presencia de la plaga y por supuesto guiar las decisiones sobre el control que vayamos a aplicar. El control químico pues ya es de acuerdo a las recomendaciones técnicas, es utilizar ya los insecticidas de baja toxicidad en los momentos estratégicos o de aprovechamiento del fruto, ¿sí? Y pues también aprovechamiento del ciclo de vida de la plaga, en este caso el tris, como en las etapas de la larva y adulto. Se debe seleccionar los productos que sean efectivos contra la plaga y seguros para los enemigos naturales y el medio ambiente, y por supuesto que no sean dañinos para el consumo humano. Rotar el uso de los diferentes grupos químicos de insecticidas para prevenir la resistencia de estas plagas a los insecticidas, y pues también tenemos el monitoreo y el seguimiento, que estos se deben hacer de manera regular dentro del invernadero con el fin de llevar la matriz o las tablas de investigación contra la población del tris. Esto se hace de manera visual, por tacto también, y por supuesto hay que estar de manera permanente realizándolos. Costos en la implementación del manejo integrado de plagas. Tenemos el costo de los insumos biológicos y químicos, que son uno de los más, digamos, significativos, que pueden incluir la compra de enemigos naturales para el control biológico, como los ácaros y los depredadores o parasitoides específicos de la plaga. También se pueden implementar o considerar los costos de los insecticidas selectivos bajo la toxicidad que se nos recomiende de acuerdo al control químico, así como los equipos de aplicación necesarios, pero también los de autoprotección, ¿sí? Que son las medidas de autoprotección personal. También tenemos el costo de las herramientas y monitoreo y seguimiento. Ustedes saben que las trampas tienen algunos costos, las cintas adhesivas también tienen costos, el personal técnico que realiza los muestreos también, pues obviamente la mano de obra se debe cancelar. Para realizar regularmente estas poblaciones de plagas se deben evaluar de manera efectiva para lograr las estratégicas del control. La capacitación y el personal técnico también pues nos vale unos recursos, porque pues son los que se encargan de enseñarle al personal el manejo integrado de plagas y enfermedades y la identificación de los mismos y por supuesto de los enemigos naturales. Esto también puede necesitar los servicios de consultoría, asesoramiento técnico para diseñar e implementar la ruta de trabajo o el plan de trabajo de acuerdo al plan de manejo integrado de plagas y enfermedades. Tenemos los costos laborales, que se deben considerar los costos asociados a la mano de obra para realizar actividades de monitoreo, aplicación y control del mantenimiento de la producción, los costos de la infraestructura, que son la instalación de las mallas, los antisépticos, de las aberturas del invernadero, la adquisición del equipo de aplicación de los pesticidas, entre otros, los sistemas de riego y la mano de obra
calificada para realizar los drenajes adecuados al cultivo. Importante tener en cuenta que si bien en la implementación del manejo integrado de plagas se puede aplicar los costos adicionales en comparación con los métodos de control convencionales a lo largo plazo, este puede conducir a obtener ahorros significativos al reducir la dependencia de pesticidas y mejorar la salud del ecosistema agrícola. Como conclusiones tenemos la implementación del manejo integrado de plagas en cultivos de invernadero es fundamental para la reducción del uso de pesticidas y promover las prácticas agrícolas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. La combinación de diferentes estrategias de control, como el control cultural, el biológico, el físico y el químico, que nos pueden proporcionar un enfoque integral y efectivo para el manejo de plagas en cultivos bajo invernadero. El monitoreo regular, por supuesto, de las poblaciones de plagas y evaluar los niveles de infestación con aspectos clave para la implementación exitosa del manejo integrado de plagas, ya que permite tomar decisiones informadas, detalladas, estratégicas sobre cómo vamos a utilizar este control. El uso de prácticas de manejo integrado de plagas y enfermedades nos puede conducir a una reducción significativa en los costos de producción a largo plazo, porque ya vamos a tener las condiciones, al tiempo que minimiza un impacto negativo en la salud humana y el medio ambiente. La investigación continua pues desarrolla también una colaboración entre los científicos y los agricultores y los extensionistas agropecuarios y son muy esenciales para desarrollar y promover las prácticas de manejo integrado de plagas adaptadas a las necesidades específicas de los cultivos bajo invernadero en los locales. Además de eso, pues también tenemos ya las referencias que utilizamos para esta investigación y pues le damos muchas gracias por su tiempo y estamos pendientes.